Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 27 de julio, le tenemos las noticias. Astrónomo de la UNAM informó que fue un meteoro o bólido el que surcó el cielo de Michoacán, Jalisco y Colima el martes por la noche, pero se incendió y se desintegró sin que ninguna partícula cayera en la superficie terrestre. La Guardia Civil del Estado tomó el control de la seguridad en el municipio de Apatzingán, luego de que el director y subdirector de la policía local fueron relevados del cargo. Pese a los hechos violentos que se han registrado en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que existan riesgos para el proceso electoral del 2024 y aseguró que alarmar es un tema político. El presidente del Instituto Electoral en el estado, Ignacio Hurtado Gómez, aseguró que existen las condiciones de seguridad para el arranque de los comicios, pero no descartó las situaciones de riesgo. Un total de 5 quejas contra presuntos aspirantes a cargos de elección popular y autoridades por actos anticipados de campaña ha recibido el Instituto Electoral de Michoacán, sin que hayan iniciado todavía de manera oficial el proceso electoral. Con un ingreso promedio de 18,959 pesos por familia al mes, Michoacán es el 10º estado del país con menor percepción por hogar. Los más pobres tienen ingresos de apenas 3,800 pesos mensuales. El 98% de los trabajadores michoacanos de la educación cumplieron con el pase de lista que ordenó la Auditoría Superior de la Federación, pero no se ha determinado si se dará de baja a los 1,020 profesores que no atendieron el requerimiento. A más de 20 años que se crearon los centros denominados Tu Plaza para reubicar a los comerciantes informales del centro de Morelia, solo el 20% de los locales están ocupados y el resto están cerrados por tiempo indefinido. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 27 ya de julio. Un gusto saludarle. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya nos encontramos también en la plataforma Facebook, por si usted gusta, está ya en un lugar tranquilo, puede buscarnos ahí en su computadora, en su celular, en el Facebook, pues ahí nos encuentra como postdata.news y va a tener usted oportunidad de ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. Así es que estamos a sus órdenes de estas dos maneras para que usted decida. Le recuerdo, soy su servidor Carlos Monge, también estaremos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias que nos haga llegar ahí a través del Facebook. Muchas gracias de antemano. Esta mañana estamos arrancando a 14 grados, una mañana fresca, me parece, hoy sí sentí la necesidad de ponerme aquí un chalequito, aunque sea, sentí un poco más fresco que otros días, por pues un poco la humedad con la que hemos amanecido. El pronóstico meteorológico nos dice que será un día preponderantemente nublado, que vamos a llegar a los 21 grados, es decir, pinta para ser un día pues menos caluroso que los pasados. Hay probabilidad de lluvia a partir de las 6, 7 de la tarde para que usted pues esté alerta. Vámonos con las noticias de esto que pasó el martes en la región de Tierra Caliente y que ayer comentábamos con usted, esto que no se supo a ciencia cierta de qué se trataba. Alguien habló ahí de la posibilidad de que fuera algún satélite de este
ejercicio, digamos, que está haciendo la empresa de Elon Musk y que pues se habló de la posibilidad de que fuera el SpaceX y bueno, luego pues qué otra cosa pudo ser, si un meteoro, si algún otro elemento, porque pues parecía que el cielo se iluminaba, que algo golpeaba o caía hasta la tierra y bueno, generó cualquier cantidad de especulaciones, porque lo que sí pudimos ver en los videos es cómo se iluminaba algunas zonas de la entidad y que fueron grabados y que fueron sorpresa también para muchos habitantes, varios de ellos que lograron incluso pues tener la oportunidad de grabarlo. Anécdotas interesantes como la de un pequeñín ahí que se escucha en su narración que luego subieron a redes sociales, pues sorprendido por lo que estaba viendo, pero nos pone en contexto porque dice que habían salido de su casa con su mamá, y ahora aquí nos lo platicaba también el buen amigo Marcos Morales, y se oye como el pequeño comenta que pues habían ido con su mamá a robarse el internet, dice, ahí con algún vecino y bueno, a la hora que estaban ahí pues tratando de conectarse al internet de otra persona pues para seguramente checar algunas cuestiones en su celular, bueno pues detectaron esta luz que se apreció en el cielo y que generó mil dudas. Bueno, pues ayer el astrónomo de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la capital michoacana, informó que se trató finalmente de un meteoro, mismo que surcó el cielo en Michoacán, Jalisco y Colima. Lo hizo, como usted ya sabe, este martes por la noche, pero nos dijo que este meteoro se incendió todavía en el aire, se desintegró también todavía en el aire, por lo que no hubo mayor problema de impacto con la superficie terrestre. Aquí los detalles. El astrónomo René Ortega, encargado de divulgación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia, informó que el objeto desconocido que cruzó el cielo de Michoacán este martes 25 de julio por la noche fue identificado como un bólido o meteoro que entró por la atmósfera terrestre, se quemó y desapareció sin dejar ningún residuo. En entrevista, señaló que este fenómeno es un objeto pequeño que entra desde el espacio por algún punto de la atmósfera del planeta con mucha velocidad y con la fricción se prende y se desintegra, por lo que no cae nada sobre la superficie de la Tierra. Lo que se vio, efectivamente se le conoce como bólido o meteoro. Los dos nombres son, se le conoce con los dos nombres al mismo fenómeno y es un objeto pequeño del espacio que entra en nuestra atmósfera y se quema. Es decir, entra con mucha velocidad a nuestra atmósfera y con la fricción de la atmósfera literal se quema, ¿no? Se prende y se quema. Y se desintegra completamente usualmente en la atmósfera y no queda ningún residuo ningún pequeño objeto ni nada que caiga a la superficie de la Tierra. El científico explicó que los bólidos o meteoros ingresan todos los días al planeta, pero en algunos lugares no hay personas que puedan visualizarlos, sobre todo por gran parte de la superficie está cubierta por los océanos. Señaló que en esta ocasión se observó en la parte sur de Michoacán, en Colima y en la zona sur de Jalisco, por lo que descartó que el objeto que se apreció haya sido un efecto del lanzamiento de cohetes al espacio, como especularon algunas personas en sus redes sociales. Efectivamente se observó al parecer en la parte sur de Michoacán, en Colima y en la parte sur de Jalisco, dependiendo de en qué parte de la atmósfera de la Tierra entren estos bólidos, es el lugar en el que se pueden observar. De hecho, se estima que entran varios de estos pequeños objetos a la atmósfera todos los días o todas las noches, solamente que no en todos los lugares hay personas que los observen. El encargado de divulgación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la UNAM señaló que no hay un patrón de conducta relacionado con determinada zona del país donde sea más frecuente la entrada de los bólidos o meteoros. Simplemente dijo, ahora tocó aquí en Michoacán. Aclaró que por lo general, esos objetos no representan un riesgo para la población, aunque recordó que la última vez que cayó un meteoro más grande fue en 2013 en Rusia, donde un asteroide de 20 metros de diámetro y 13,000 toneladas estalló de forma totalmente imprevista en el cielo
a 30 kilómetros de altura. El astrónomo precisó que a nivel mundial existe un registro de avistamiento de este tipo de bólidos que se conocen también como bolas de fuego, que utilizan los científicos especializados para realizar estudios estadísticos y verificar si existe algún incremento inusual en alguna zona del planeta. Sin embargo, aseguró al momento no han reportado nada inusual. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted, como explica este astrónomo de la UNAM, pues esto es un asunto que regularmente sucede en el cielo, en lo que cubre nuestra Tierra, y bueno, pues al final resultó sorprendente que en el caso de este martes haya habido tanta oportunidad para que se grabara, para poderlo tener ahí pues en el recuerdo, en un hallazgo que pues muchos lo subieron rápidamente a redes sociales. Ahí tiene usted finalmente y de manera oficial lo que sucedió. Y mire, en otros asuntos, la Guardia Civil de Michoacán tomó control de la seguridad en el municipio de Apatzingán, donde el director y subdirector fueron relevados del cargo este martes. Así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez al asegurar que la corporación policial mantiene un operativo permanente en el municipio. Señaló que el subsecretario de Operación Policial mantiene la vigilancia ininterrumpida en Apatzingán y el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, en la Tierra Caliente. Descartó así que uno de los mandos policiales haya huido del lugar y haya sido también detenido en la frontera norte. Ayer se dio el relevo del director y subdirector de la Policía Municipal de Apatzingán. Entonces no es que el subdirector haya huido y que está en la frontera y una serie de cosas ahí. No, se le relevó del cargo y la Guardia Civil tomó el control total de la seguridad municipal en Apatzingán. Eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Y el estado de fuerza pues no lo vamos a dar a conocer, imagínate si dijéramos cuántos hay y los malosos se enteran. Es suficiente, vamos. Pues es suficiente, ¿vale? Ramírez Bedoya informó además que tras un operativo de 6 horas, el gobierno de Michoacán logró la normalidad en las carreteras entre Álvaro Obregón, Sinapecuaro y Ciudad Hidalgo, luego del enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos que se registró el pasado lunes, por lo que consideró muy pronta, dijo él, la acción policial para restablecer la circulación en la zona del conflicto. Fueron 6 horas, pero el gobernador considera que fue rápido. Luego de que entre los 4 hombres que fueron localizados asesinados en un campamento que era utilizado por la delincuencia, fue encontrado un menor de 17 años de edad. Por ello, el gobernador afirmó que es ya conocido que el crimen organizado utiliza a menores como carne de cañón, por lo que la única opción para que salgan de esta situación estos jóvenes es que vayan a la escuela, es la educación. Pues mire, se tiene identificado, se hizo un operativo, duró más de 6 horas, hubo 2 detenidos, se actuó de inmediato y también se logró la normalidad de manera muy pronta en esta zona de Álvaro Obregón, Sinapecuaro, y que se corre hasta la zona de Ciudad Hidalgo. Cuando veo yo las imágenes, por ejemplo, de este campamento, donde se encontraron 4 personas fallecidas, viven en condiciones paupérrimas. Son parte de la delincuencia, pero son la carne de cañón. Les pagan en raya, sin ningún futuro. Y bueno, es un tema que se tiene que recuperar la conciencia social a través de la educación. Eso es. El gobernador afirmó también que Michoacán está en verde en lo que a las elecciones del 2024 se refiere, por lo que aseguró que no hay ningún riesgo de inseguridad,
para llevar a cabo la organización o bien el presupuesto para el arranque formal de los comicios en el siguiente año. Tras reunirse con los consejeros del INE en la Ciudad de México, aseguró que incluso en el encuentro expuso como elemento a favor que su administración tiene buena relación y coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán, por lo que consideró que generar alarmas por ese tema solamente son asuntos políticos. Pero él dice que no hay ningún problema, que todo está en verde, no le preocupa al gobernador la presencia del crimen organizado, cree que no van a impactar, no le preocupa los bloqueos carreteros, no le preocupa la extorsión que ha reconocido pues apenas la semana pasada el propio secretario de gobierno Carlos Torres Piña. Este lunes lo volvió a reiterar, la extorsión que se está dando en la Tierra Caliente, en Jiquilpan, en Zaguayo, en Zamora. Nada de esto preocupa al gobernador. Él considera que todo está en verde para el proceso electoral del próximo año. Y Michoacán está en verde, es decir, no tenemos ningún riesgo para la elección del 24, en materia presupuestal, en materia organizacional. La relación, por ejemplo, que mantenemos nosotros con el OPLE, con el organismo local, con el IEM, es muy buena. Nos coordinamos, yo lo mencioné ayer, que tomé la palabra en el salón de sesiones del INE, de manera muy positiva. Entonces no hay ningún riesgo. Yo entiendo que luego es tema de la política, ¿no? Alarmar y cosas de ese tipo, pero no tenemos ningún riesgo en este momento. Así está catalogado y de ningún tipo. Hay estados que tienen, no sé, algunas complicaciones en sus OPLES, en sus órganos electorales locales, que tienen falta de presupuesto, que no les ha llegado el presupuesto, que tienen atrasos presupuestales. Bueno, pues ahí está lo que dice el gobernador respecto al proceso electoral del próximo año. Si usted le pregunta, por ejemplo, al PRD, que ya presentó quejas, ahora vamos con esta otra información, pero le voy poniendo en contexto, pues los perredistas van a decir que sí hay riesgos y que los riesgos nacen desde el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque anda haciendo eventos como estos de Juntos Reconstruyamos Michoacán o Reconstruiremos Michoacán, donde pues en el caso de Morelia fue majadero el uso del acarreo, fue miserable la manera en cómo repartieron las tortas y los refrescos, las aguas, lo que hayan ahí, aventado literalmente a los asistentes. Pues hoy todavía hay dudas de quiénes fueron esas personas que anduvieron ahí repartiendo refrescos y aguas y refrescos, aventándoselos a la gente. Son empleados del gobierno, son promotores de qué, quién les paga, dónde cobran, en fin. Pues él no ve nada de riesgo. Recuerde usted también que en la elección donde Alfredo Ramírez le gana a Carlos Herrera Tello, los órganos electorales, el tribunal resolvió que el crimen organizado sí participó y ocasionó problemas, nada más que a juicio del tribunal, pues la participación del crimen organizado fue nada más poquito, no fue suficiente para anular la elección, pero reconoció que hubo una participación del crimen organizado y pese a estos antecedentes, pues no le ven mayor problema. No se los ve el gobernador Alfredo Ramírez, que le repito, anda haciendo estos foros evidentemente proselitistas y con dinero público, porque además él presumió que está informando de sus logros. Y bueno, pues las leyes reglamentarias del artículo 134 constitucional, pues estipulan tiempos para los informes y este momento es indebido en el que los ha hecho el gobernador. Así es que por todos lados es evidente que se están haciendo cosas irregulares, pero nadie las ve, todo mundo es feliz y ahora le voy a platicar los lineamientos que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, que le pidió el Tribunal Federal para, contener las precampañas o darles, orden a las precampañas que lleva en primera instancia Morena, PT y Verde Ecologista, y a la que también ya se han sumado de manera
paralela, pues los partidos de oposición con otro proceso para elegir también a su candidato. Pero ahora que usted escuche algunos de los lineamientos, pues se va a ir de espaldas como Condorito, porque son lineamientos que resultan contradictorios, que resultan pues con muchas deficiencias, para no llamarle de otra manera, y que sorprende a lo que se han estado prestando el INE y el tribunal. De veras que se va a sorprender. Pero antes de ir con este asunto, déjeme informarle que el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, coincide con el gobernador. Él también considera que hay condiciones de seguridad para dar inicio al proceso electoral del 2024, aunque en este caso Ignacio Hurtado precisó que sí existen situaciones de riesgo, dado que es un tema pues complicado el de la seguridad en Michoacán. Precisó que aunque desde la perspectiva de otros entes por el ámbito de sus competencias consideren que no se tienen condiciones seguras para ello, en su caso dice que es un tema de que cada autoridad asuma su responsabilidad para que los comicios del próximo año se lleven a cabo de manera segura. Pues sí, nada más que esos son deseos. La realidad es la que le acabo de platicar. En el pasado proceso electoral se metió el crimen organizado y así lo reconoció el tribunal, pero no quisieron echar abajo la elección. Yo creo que como riesgo, yo creo que en todos lados hay, ¿no? Digo, desgraciadamente el tema de la seguridad no es un tema exclusivo de Michoacán o de alguna zona específicamente de Michoacán. Yo más bien lo que digo es que en su momento este es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, al final del día tendremos cada autoridad que asumir la parte que le corresponde y la responsabilidad que le corresponde. Es decir, la autoridad electoral, como lo hemos dicho, no es autoridad policíaca. Nosotros nos dedicamos a organizar las elecciones. O sea, desde mi perspectiva, que es la que nosotros podríamos hablar, yo te podría decir, pues ahorita nosotros vamos bien. Bueno, pues ojalá que así sea. La verdad es que, pues desearlo no tiene nada de malo. El problema es que se dé, que haya esa seguridad que se requiere. Le repito, cuando usted y yo y todos sabemos que en Michoacán el crimen organizado, pues no es de hoy, tiene mucho tiempo que participa, que hacen presión, que amenazan a la población, que los obligan a votar por quien ellos dicen, que llegan a algunas urnas y se las llevan, que llegan a otras casillas armados para, pues de alguna manera, amedrentar a las personas que van a votar. En fin, una serie de situaciones que, pues en su momento se han documentado, que el propio tribunal, les repito, reconoció que esto había sucedido, pero que según ellos, pues no alcanzó para echar abajo una elección en Michoacán muy competida, muy cerrada, prácticamente de un empate técnico, donde termina ganando por muy pocos votos Alfredo Ramírez a Carlos Herrera. Ni así se pensó en la posibilidad de echar abajo la elección. Se generó una expectativa. En este punto estuvo muy insistente el entonces gobernador Silvano Aureoles, que también estaba convertido, recordará usted, en el coordinador de campaña de Carlos Herrera, literalmente. También pues se metió el Estado con todo. Fue una elección muy complicada, porque por una parte estaba metido el gobernador Silvano Aureoles, era evidente, y por el otro lado estaba metido el gobierno federal con López Obrador, y que también era evidente. Fue un choque de trenes que llevó a una elección de Estado en Michoacán, que todos vimos, que no hay nada que no se pueda digamos, sospechar. El problema luego es que tener las pruebas para denunciarlo. Intentó hacerlo Silvano Aureoles porque había perdido su candidato, pero al final no llegó a ninguna parte. Ese es el escenario de Michoacán, ese es el escenario lamentablemente de nuestro país, elecciones de Estado, y la que viene, júrele usted que va a ser cínica y brutal como seguramente no las habíamos visto, y por ello pues desde ya el gobierno incluso de Alfredo Ramírez está haciendo este tipo de eventos como el que ya usted conoce, que se llevó a cabo aquí en el Palacio del Arte, con un cinismo, con una vulgaridad terrible.
Y bueno, de estos asuntos que estamos hablando justamente, pues hay ya 5 quejas contra presuntos aspirantes a cargos de elección popular y autoridades por actos anticipados de campaña. Así lo informó ayer el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, sin que hayan iniciado todavía, así lo informó, el proceso electoral. Al menos 5 quejas en contra de aspirantes a cargos de elección popular se han presentado ante el Instituto Electoral de Michoacán, así lo dio a conocer su presidente Ignacio Hurtado Gómez. En entrevista, precisó que las quejas se presentaron contra el diputado Juan Carlos Barragán Vélez y la panista Heréndira Castellanos, así como 2 en contra del secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro García, además de una en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por el foro de gobernabilidad convocado en Morelia. En este sentido, el presidente del IEM indicó que los expedientes de dichas quejas se encuentran en proceso de investigación, dado que las acciones que realizan implican proveedores y es tardado el acopio de información. Sin embargo, dijo, una vez que estén completos los expedientes, se remitirán al Tribunal Electoral del Estado, que es la instancia que definirá los criterios para tratar estos temas. Nosotros lo que ya estamos haciendo es integrar los expedientes para remitirlos directamente al propio tribunal. Por ejemplo, está el tema de la queja de Juan Carlos Barragán, está una queja en contra de Heréndira Castellanos, están 2 en contra de Luis Navarro y está una queja en relación con los foros o el foro de gobernabilidad que se llevó a cabo aquí en Morelia. Es lo que nosotros tenemos aquí. El consejero electoral aclaró que las acciones que están llevando a cabo los aspirantes a puestos de elección popular son sancionadas por la ley siempre y cuando sean dentro del proceso electoral. Y aunque explicó que técnicamente el proceso electoral todavía no inicia, la materia de las quejas son electorales y por la cercanía con el inicio formal de los comicios se está investigando. Dado que proceso tras proceso se cae en ambigüedades y no se tiene certeza jurídica de lo que se puede y lo que no se puede hacer, consideró que es un tema que se tiene que revisar a fondo. Por lo pronto, refirió, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al Instituto Nacional Electoral a establecer algunas reglas y revisar el origen de los recursos que se están utilizando. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Mire, para empezar, hay cositas que parece que pueden ser más que suficientes para tener evidencia. A un foro, cuando una autoridad convoca a un foro para discutir algunos temas, para conocer la opinión de la sociedad o de algunos liderazgos de la sociedad en algunos temas, regularmente hay una convocatoria. Los que van lo hacen por voluntad propia, por iniciativa propia, por darle un ejemplo. En el caso de estos foros, y sobre todo el que se llevó a cabo aquí en Morelia, fue evidente el acarreo. Hay personas que no sabían ni a qué iban, no se acordaban ni de los personajes a los que iban a ir a escuchar. En un foro, pues lo más importante no solamente es que hablen las autoridades, es que hablen los que asisten a ver qué proponen. Acá no habló nadie más que el gobernador y los funcionarios que él determinó que hablaran. Fue literalmente un evento del vituperio, un evento para el autoelogio y para presentar y levantarle la mano a sus candidatos. Es muy evidente esa situación, no hay que indagarle mucho. Ojalá que el Instituto Electoral y el Tribunal en Michoacán se pongan las pilas para contener los actos irregulares, los actos anticipados de campaña, porque ya vemos señales de que va a ser una elección cínica y brutal de Estado. Me parece que hay elementos muy claros para evidenciar que hay irregularidades en estos eventos. Otro elemento que se da a cabo en este evento en el Palacio del Arte, pues es que hay dinero público y ahí lo que se está difundiendo son los logros, y así lo presumió y así lo justificó Alfredo Ramírez Bedoya y dijo, los vamos a seguir haciendo aunque les arda. O sea, ya sabe que a los opositores les va a molestar y por eso dice que les arda, pero está haciendo eventos para promocionar su imagen
y la de los funcionarios que él determina. Porque no pierda de vista que hay otros integrantes de Morena que salieron a lloriquear no por los actos irregulares, sino porque esos actos evidentemente irregulares no los invitan a ellos. Se quejaron Raúl Moró, Leonel Godoy y Fidel Calderón. Pero además se hacen con dinero público. La ley, el artículo constitucional 134 deja claro que no se puede difundir con dinero público la imagen, el nombre, la voz de quienes están gobernando. Y ahí en esos eventos es justo lo que se hace. Parece pues que hay demasiados elementos para que haya una sanción ejemplar de parte de los órganos electorales. Y a ver, ¿para qué alcanza? También cuando digo ejemplar, porque las sanciones son mínimas. Ya ve que el gobernador ya lo han señalado cuando menos 3 tribunales por andar de matraquero en tiempos electorales de manera indebida, pero no llega a mayores, no pasa gran cosa tampoco. Entonces, grave lo que estamos viendo en el país y en Michoacán. Y mire, déjeme platicarle rápidamente esto que fue pues lo que decidieron en el Instituto Nacional Electoral, algunos lineamientos para lo que son las precampañas para elegir a los candidatos presidenciales, que en primera instancia hace ya más de un mes puso en marcha el partido Morena con el PT y el Verde Ecologista. Y luego, semanas después, empezó también su proceso los partidos opositores, PRI, PAN, PRD. Y entonces, los lineamientos dicen ahí en el INE, los lineamientos tienen como objetivo regular y fiscalizar los procesos políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al proceso electoral. Tenga usted en cuenta esto porque resulta realmente curioso, increíble los lineamientos del INE. Mire, dice por ejemplo que dichos procesos se definen como el conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar o definir liderazgos políticos que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares. Ya aceptan ellos, y dicen que no hay problema en que se lleven a cabo procesos que realmente son precampañas para elegir candidatos. Ya deciden chupar a tole con el dedo para no hacer mayor conflicto y darles chance de que los partidos puedan elegir a sus precandidatos o candidatos para el 2024. Una contradicción bárbara, porque ahora va a escuchar usted otros señalamientos que viene justamente en estos lineamientos. Por ejemplo, estipularon un tope de gastos en estas precampañas para los que podrían ser, dice el INE, los candidatos presidenciales, y la cantidad es de 34,370,000 pesos por persona inscrita. Bueno, esto, júrele usted que cuando menos Claudia Sheinbaum y y Adán Augusto ya se los gastaron. No descarte que también Marcelo Ebrard ande ya muy cerca o ya se gastó estos 34 millones. Pero el INE determina poner pues este tope para los que están haciendo campaña proselitista. Ahí tiene usted pues la advertencia de que para checar que no se pasen de estos recursos, pues van a realizar monitoreos y visitas de verificación para identificar en estos actos pues cuánto se podrían estar gastando. Dicen que lo que no pueden pagar es la difusión en radio y televisión ahí de esta campaña con sus imágenes. Eso sí, está prohibido.
Señala también que durante dichos procesos los partidos políticos solo podrán difundir propaganda genérica relativa a sus actividades permanentes, la promoción de la participación de la ciudadanía en la construcción y el fortalecimiento de la democracia y mostrar su ideología, valores o principios. En ninguna circunstancia, dice el INE, difundirán los procesos políticos o el nombre, imagen, voz o cualquier otro elemento que identifique a las personas inscritas. Las bardas por todo el país y los espectaculares son más que evidentes. Y bueno, el INE cree que las van a bajar de inmediato, pero si hoy usted sale, mañana, el lunes, seguramente las seguirá viendo. Dice además el INE con sus lineamientos que en ningún momento los partidos políticos podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en radio y televisión. Les pide el retiro inmediato de la propaganda de índole electoral. ¿Qué le parece? Luego señala que pues toda la propaganda que hay instalada no debe tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular. Reconocen que estos lineamientos son para regular precandidaturas o hasta candidaturas y les da chance de que continúen con sus actos anticipados de campaña, pero luego dicen estos lineamientos que no deben tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas. Pues ¿quién los entiende a los del INE? Grave lo que está pasando con el INE después de una defensa ejemplar de la democracia que hicimos los ciudadanos, que nos manifestamos por muchas ciudades del país, en especial en la Ciudad de México, y hoy pues la verdad es que yo estoy sorprendido de estos lineamientos que ha generado el Instituto Nacional Electoral. Dice en otra parte que estos lineamientos pues son procesos inéditos que no existen, lo que sí hay son procesos electorales conforme a la ley y fuera de ella. Pues sí, nada más que ya están dando lineamientos de estos que evidentemente están fuera de la ley, se están llevando a cabo fuera de los tiempos electorales y todo mundo sabemos que se está eligiendo a los candidatos presidenciales. Pero hoy el INE opta por la posverdad y se dejan llevar más por las emociones y los otros datos que por la realidad y la aplicación de las leyes. Ni hablar, pues así están los lineamientos. Ellos argumentan en otra parte que vale la pena que usted conozca, que ni la Constitución ni las leyes electorales prevén un periodo de algo así como precampañas. Lo que el tribunal nos ha ordenado en su reciente sentencia es emitir lineamientos que eviten que los actos que se realicen como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura vulneren la equidad de la contienda, así como que garanticen la debida fiscalización de los recursos destinados para tal efecto. Esto lo explicó la consejera Claudia Zavala en sesión extraordinaria. ¿De veras creen ellos que hay equidad? ¿De veras creen que no han pasado ya los topes de campaña de poco más de 34 millones de pesos? Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que ha señalado en estos lineamientos el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que me resulta pues cuando menos sorprendente lo que ha decidido en un apartado. Déjeme retomar esta otra parte que se denomina actos anticipados de campaña siguen prohibidos. Imagínese usted, dicen que los actos anticipados de campaña siguen prohibidos, pero pues los actos anticipados se están llevando a cabo todos los días. Los candidatos hablan de darle continuidad a la 4T, por ejemplo. Marcelo Ebrard ha cuestionado, oye, si no hablamos de nuestras propuestas de gobierno, pues entonces ¿de qué vamos a hablar? Y con todas estas declaraciones que son evidentes de lo que se trata, pues el INE hace como que no ve, como que no se entera y considera que los actos anticipados de campaña siguen prohibidos. ¿Sí, de veras siguen prohibidos? Dice aquí, los actos anticipados de precampaña y campaña siguen prohibidos. Solamente reconoció que se trata de procesos propios, fíjense nada más,
de la autoorganización de los partidos políticos que siguen sujetos a esta prohibición, así como de otras conductas ilícitas que podrían afectar la equidad de la contienda. ¿De veras se creen esto que escribieron en el INE? En fin, así podríamos seguirle con estos lineamientos que resultan absurdos, contradictorios y que lamentablemente tenemos unos órganos electorales que cayeron en el garlito de López Obrador, que decidió violentar las leyes electorales desde junio del 2021, cuando destapó a sus corcholatas y empezó una campaña contundente desde sus mañaneras para posicionar a sus corcholatas y atacar con vehemencia a los que consideró sus opositores, como a la propia Xóchitl Gálvez. Hoy me parece que con estos lineamientos, no sé usted qué opine, el INE pues está prácticamente dándole luz verde al presidente López Obrador para que siga haciendo de las suyas como el coordinador de esa campaña al interior de Morena, donde pues es evidente que hay actos anticipados de campaña que según el INE están prohibidos, pero les da chance de que lo sigan haciendo. ¿Qué le parece? En otros asuntos, con un ingreso promedio de 18,959 pesos por familia al mes, Michoacán es el 10º estado del país con menor percepción por hogar. Los más pobres de Michoacán apenas ingresan 3,800 pesos mensuales. De acuerdo a la encuesta de ingresos y gastos en los hogares, en 2022 los hogares michoacanos con 3.4 integrantes tuvieron un ingreso trimestral promedio de 56,959 pesos, es decir, 18,986 pesos cada mes, lo que representa un aumento del 7.6% en relación al 2020. Con estas cifras, Michoacán será el 10º estado donde menor ingreso trimestral tienen las familias en el país, ya que está muy por debajo del promedio nacional, que es de 63,695 pesos. En la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las familias tienen el mayor ingreso por trabajo, con un monto de 35,513 pesos, es decir, cerca de 1,790 pesos diarios por familia, además de 10,789 pesos por transferencias, ya sea por jubilaciones u otros beneficios. Se considera que junto con esto, cada hogar recibe cerca de 3,896 pesos por ingresos de cooperativas, sociedades o empresas. Sin embargo, para las familias que residen en la zona urbana, el ingreso promedio es de 56,875 pesos, mayor que para las que habitan en la zona rural, que es de 57,142 pesos cada trimestre. La encuesta de ingresos y gastos muestra la profunda desigualdad que existe en las familias michoacanas, ya que las de menores ingresos reciben 14,575 pesos trimestrales en la zona urbana y 11,403 en la zona rural. Esto significa que los hogares con mayor pobreza en las zonas urbanas de Michoacán tienen un ingreso de apenas 4,858 pesos para 4 integrantes cada mes, mientras en la zona rural cada familia tiene ingresos por 3,801 pesos al mes. La cifra contrasta con las que tienen el mayor ingreso, ya que cada trimestre es de 164,570 pesos por familia en la zona urbana y 217,085 pesos para los hogares de la zona rural, donde el aumento es de 67.9% en solo 2 años. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. El 98% de los trabajadores michoacanos de la educación cumplieron con el pase de lista que ordenó la Auditoría Superior de la Federación, pero no se ha determinado si se dará de baja a los 1,020 profesores que no atendieron este requerimiento. Solo 1,020 trabajadores de la educación de Michoacán no cumplieron con el pase de lista que ordenó la Auditoría Superior de la Federación, informó la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, quien estimó que el 98% del personal sí atendió la indicación del órgano fiscalizador y solo el equivalente a 2 puntos porcentuales incumplió. En conferencia de prensa resaltó que pese a los llamados de las expresiones magisteriales y otras fuerzas a no participar, hubo un cumplimiento sin precedentes de 70,000 trabajadores del sector. Únicamente no participaron el 2%.
Es decir, aunque hubo un llamado de las expresiones sindicales y de otras fuerzas a no atender el pase de lista, hoy vemos que los directivos, maestros y maestras que están de responsables en los centros de trabajo respondieron. Adelante. Como ya decía, fueron validados el 95%, esperaríamos nosotros ya en la revisión final llegar al 98% de los centros de trabajo. Precisó que de 9.861 centros de trabajo que debían cumplir con el pase de lista, fueron validados el 95%, es decir, 9.360, pero esperan que 294 escuelas sean validadas antes de que se cierre el plazo, por lo que solo quedarían pendientes 207 instituciones. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no precisó si se darán de baja o no los trabajadores de la educación que no cumplieron con el pase de lista, pero señaló que se iniciará una investigación, ya que los datos les permitirán tener claridad respecto a dónde están los aviadores. Puede ser que el otro 2% anduviera enfermo, no sé. Su papá no lo dejó ir o su mamá a la escuela. No, vamos a revisar, porque ya tenemos con esto cómo cruzar. ¿Quién sí? Ahí vamos, tras los aviadores, que ahí andan, ¿sí? O sea, no lo negamos, pero por ahí andan. Entonces, ya tenemos mayor precisión. Estamos, ahora sí que era una madeja de corrupción, la Secretaría de Educación Pública y los sindicatos, para estar claros. Y estamos aclarando, ahora sí que jalando el hilo para tener claridad. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación, ya se habían realizado ejercicios similares en otras administraciones, como la prueba enlace, que tuvo un cumplimiento del 49% en 2010, el denominado CEMAVE en 2013 con una participación de 27.3%, o Planea, que en 2015 tuvo una respuesta del 12% y del 39.3% en 2019. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. La Universidad Vasco de Quiroga ofrece la carrera de Ingeniería Industrial en calidad y productividad con un plan de estudios diseñado para dar respuesta a las necesidades de la industria manufacturera y de servicios. Ingeniería Industrial UBAC. Según datos del INEGI, la industria manufacturera aporta alrededor del 17% del PIB en México, lo que representa una gran demanda de ingenieros industriales en el país. De acuerdo con el INCO, la tasa de ocupación de los ingenieros industriales es del 92.9%, lo que se traduce en excelentes oportunidades de empleo y autoempleo para los egresados de esta ingeniería. Un ingeniero industrial es capaz de contribuir a mejorar la eficiencia y productividad de las empresas a través del diseño y aplicación de sistemas de control, herramientas para la optimización de recursos a fin de incrementar la productividad y el análisis de los niveles de rentabilidad, eficiencia y sustentabilidad de una organización. Al ser una carrera multidisciplinaria que aporta al desarrollo social, los ingenieros industriales pueden desarrollarse en diferentes sectores, entre los que destacan las industrias manufactureras, el comercio, la construcción y otros servicios. La UBAC ofrece la carrera en Ingeniería Industrial en Calidad y Productividad, un plan de estudios diseñado con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de un área que promueva la productividad y eficiencia de los procesos industriales y de servicios, lo que permite generar mayores ganancias y menores costos dentro de una empresa. Un egresado de la Ingeniería Industrial en Calidad y Productividad de la UBAC será especialista en sistemas de control organizacional y de gestión a través de una formación en valores e integral que promueve el liderazgo, el emprendimiento y la vinculación con las empresas. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Posdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx.
Beskit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso. Muchas gracias también, como todos los días, por estar con nosotros. Sus mensajes, con gusto le damos lectura antes de despedirnos. Teresa Aguilar nos deja saludos a todos. Gracias, Tere. Igualmente, Eliseo Carlos también nos deja sus saludos. Gracias también, Eliseo. Juan Alba también nos deja saludos a toda la audiencia. Gracias, Juan José Juárez también nos comparte aquí su opinión. Dice: saludos a todo el equipo y audiencia. Como es de esperar del Patiño Ramiritos, minimiza la inseguridad porque los deja hacer lo que quiere el crimen organizado. La pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Será para que apoyen a Morena en los comicios o porque están coludidos? Vaya, aquí duro Juan José Juárez con su opinión. Susana Montoya también nos deja sus saludos. Gracias, Susana. Luis Esteves: buen día, Carlos. Ojalá el Instituto Electoral tome cartas en el asunto y en su momento sancione a los actores políticos que a todas luces realizan actos anticipados de campaña violando la ley electoral. Pues ojalá, Luis, ojalá. Gracias. Melchor Ornelas también nos deja saludos. Nos dice: sigamos perseverando y logremos que los abusivos regidores y funcionarios del ayuntamiento de Humberto Arronis reintegren lo que mal ha habido, de manera mala vida, se llevaron a todos los morelianos y sean penalizados. Pregunta pública: ¿les regidores Eliasim Cañada Rangel lo regresaría? Se refiere Melchor al bono, pero ya alguna vez le preguntamos a Eliasim en aquellos días que todavía era regidor y dijo que no. Marce Raya también nos deja saludos a todos. Muchas gracias, Marce. Mario Magaña, el profe desde Zacapu, también nos deja saludos. Gracias, profe. Saludo también hasta tu tierra allá en Zacapu. Lilia Rosales también nos deja saludos a todos. Alejandro Rodríguez Espinosa dice que para sacar del gobierno a estos delincuentes es necesario que en el 2024 salgamos a votar en forma masiva en contra de Morena y sus esbirros. No será fácil porque el decrépito de Palacio Nacional seguirá asesinando verbalmente a sus detractores y su marioneta en Michoacán solo obedece a su titiritero, pero recordemos
que la unión hace la fuerza. Gracias, Alejandro, también por tu opinión. Tenemos saludos también aquí de Joan Mauro, gracias también. Ligia también Ligia León nos deja saludos a todos, nos desea buen jueves. Gracias a todos por sus mensajes, un gusto leerlos, por supuesto. Y vámonos ahora con la información del ámbito de la seguridad. Está listo Marcos Morales liderando a los compañeros del equipo de Red 113. Mi estimado Marcos, gusto saludarte. ¿Qué ha pasado en Michoacán? Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vámonos con información prácticamente al momento. Y es que se ha confirmado que en Mújica, en medio de un operativo quirúrgico emprendido por personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil en coordinación con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, esta última dependiente de la Fiscalía General del Estado, han sido detenidos 5 hombres, 3 de ellos con órdenes de aprehensión vigente, quienes hay indicios de estar involucrados con los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes 14 de julio en la zona de las Américas de la ciudad de Morelia. Los efectivos de la CIE de Seguridad Pública y de la UEX realizaron esta acción operativa en la colonia La Libertad, ubicada en la población de Nueva Italia, cabecera del municipio de Mújica, donde se llevó a cabo la captura de los sospechosos. Los indiciados serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que habrá de continuar con las indagatorias y determine su situación legal conforme a derecho. Y es que hay que recordar que el día que ocurrieron estas agresiones, primeramente, el estacionamiento de la Plaza Comercial Las Américas fueron ultimados un abogado y su escolta de la Policía Auxiliar. Posteriormente, en un segundo atentado, hay un hombre que fue abatido a bordo de una combi del servicio público, donde también una mujer y su hijo resultaron lastimados, así como otra fémina presuntamente cómplice del masculino que fue asesinado. En tanto, también comentarles que al oriente de Michoacán, en Cungapeo, 3 hombres fueron hallados muertos con huellas de violencia, 2 de ellos en Marabatío, el restante en Cungapeo. El primer caso sucedió en la población de San Isidro, perteneciente a Marabatío. En el sitio un adulto mayor yacía sin vida con signos de lapidación. El finado respondía el nombre de Aureliano, de 68 años de edad. El segundo asesinado fue localizado sobre la calle Vicente Guerrero, en el centro de la cabecera municipal de Cungapeo. Él tenía 17 años, fue identificado como Luis Fernando, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego. Por último, dentro de una cuneta de desagüe pluvial en la comunidad de Guaraqueo, municipio de Marabatío, un masculino fue encontrado ejecutado y putrefacto. Él permanece en calidad de desconocido, vestía un pantalón de mezclilla azul, playera blanca y calzado deportivo rojo. Finalmente, en Jacona, un hombre quedó sin vida dentro de una panadería donde intentó refugiarse, tras ser perseguido y atacado a balazos por desconocidos que luego de perpetrar el crimen, huyeron con rumbo incierto. Al 911 se recibió el reporte que alertaba a una persona lesionada, en el establecimiento de la calle Emilio Carranza de la zona centro. Policías acudieron al lugar y dentro de la panadería Julius Donas localizaron al hombre tirado sobre una escalera a un costado de los lavaderos. Enseguida llegaron paramédicos, ellos confirmaron el deceso del masculino, de quien hasta el momento se ignora su identidad. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado embaló en el área 11 casquillos percutidos para arma corta. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, que tengas un excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Bueno, pues ahí tiene usted la información también del ámbito de la seguridad. Con ella nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves. Nos escuchamos o nos vemos mañana ya viernes.